Hermanos queridos, la primera lectura de hoy está tomada del libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia. El texto es del capítulo número 14 y lo que nos cuenta es el momento glorioso de la salida de los israelitas de Egipto. Fíjate el adjetivo que he utilizado, momento glorioso. Efectivamente, Dios le dice a Moisés, voy a cubrirme de gloria a costa del faraón. Vamos a intentar en los próximos minutos comprender la profundidad y la belleza que está en esa frase, que al principio uno podría decir es un tema únicamente, ¿cómo llamarlo?, sectario o algo así parecido. Y no, es mucho más profundo que eso. Tenemos que empezar por comprender que el libro del Éxodo nos está relatando algo mucho más profundo que un tema de pueblos y de política. Cuando estaba en sus albores la teología de la liberación, se hizo una lectura política de este libro del Éxodo, haciendo una comparación entre el sufrimiento de nuestros pueblos latinoamericanos empobrecidos y el sufrimiento del pueblo de Israel. Y más o menos lo que se planteaba era, mira, así como Dios liberó a los israelitas de Egipto, pues Dios también en nuestro tiempo quiere liberar a nuestros pueblos de toda esa opresión propia de la pobreza, propia de la explotación, propia de tantas injusticias. Es una comparación que tiene un cierto sentido, pero que se queda muy corta, sobre todo cuando pensamos en cuál era el sentido profundo del libro del Éxodo. El libro del Éxodo no nos está describiendo simplemente un cambio social, no nos está describiendo solamente una revolución, por así decirlo, política. No es algo que se limite a un proceso de independencia. Va mucho más allá. ¿Y va a dónde? Pues va exactamente a que comprendamos que hay un Dios que es el Dios verdadero y hay otros dioses que son los dioses falsos. Es decir, que el verdadero conflicto del que se derivan todos los demás conflictos, la verdadera injusticia de la que brotan todas las demás injusticias, tiene que ver con el Dios verdadero y los dioses falsos. Y tú te preguntarás, bueno, ¿pero qué tiene que ver la justicia con la religión? Aquí nos ayuda Santo Tomás de Aquino, porque Santo Tomás precisamente cuando estudia la virtud de la religión, la estudia en el contexto de la virtud de la justicia, algo que a mí personalmente creo que nunca se me hubiera ocurrido. Efectivamente, la religión tiene que ver con nuestro trato con Dios y por lo tanto tiene que ver con lo que Dios merece. ¿Habías pensado eso? Dios merece nuestro agradecimiento. Dios merece nuestro amor. Dios merece nuestra alabanza. Digno es el Cordero degollado, dice un texto del Apocalipsis, de recibir la gloria y la alabanza. Dios es digno de recibir la gloria. Dios es digno de recibir nuestra gratitud. Dios es digno de recibir todo nuestro amor. Y cuando nosotros le negamos ese amor a Dios, cuando nosotros no le reconocemos, cuando nosotros no le proclamamos, cuando nosotros nos olvidamos de Él, estamos cometiendo una injusticia. Y de esa injusticia que nos separa de Dios, de esa injusticia vienen todas las demás injusticias. Porque cuando nosotros le quitamos el puesto a Dios, lo que usualmente sucede es que entonces ahora tomamos nosotros el puesto de Dios. Y eso fue exactamente lo que hizo el faraón. Fíjate, por ejemplo, cómo aquel faraón en Egipto estaba convencido de que él podía determinar quién vive y quién no vive. Para ese faraón no había ningún problema en decir, mira, em, cuando haya un parto, si es un varón, entonces lo van a arrojar al Nilo, por supuesto una muerte segura. Si es una niña, la dejan con vida. O sea, él creía que él podía disponer de las vidas. Él estaba tomando el lugar de Dios. Eso es lo que sucede cuando negamos a Dios. Eso es lo que sucede cuando nos apartamos de Dios. Nos apartamos de Dios y tomamos el lugar de Dios y pretendemos disponer de las vidas de las personas y pretendemos que los demás estén únicamente a nuestro servicio y sean nuestras herramientas para hacernos ricos o para sentirnos poderosos, o sean nuestros juguetes, y convertimos a las demás personas en juguetes, juguetes de placer, juguetes de entretenimiento, como sucede, por ejemplo, en la prostitución o en la pornografía. ¿Qué quiere decir esto?
Pues esto quiere decir que de la injusticia, que es quitarle a Dios su lugar, de esa injusticia vienen después las injusticias sociales, las injusticias económicas, las injusticias políticas, las injusticias raciales, las injusticias en el trato entre hombre y mujer. Todo tipo de injusticia tiene su fuente en que hemos cometido la primera y peor de las injusticias, que es negarle su sitio a Dios. Y ese es el tema del libro del Éxodo. Y es que sucede que en el Egipto de aquel tiempo, pues el faraón era visto como una figura divina. Es decir, era una especie de parentela, una especie de pariente de la divinidad. Y por consiguiente, pues ya lo dijimos, el faraón se portaba como si él fuera dueño de las vidas y él se suponía que era Dios. Entonces, o que era de rango divino. Entonces, cuando Dios, el Dios verdadero, el Dios de Moisés, dice, yo me voy a cubrir de gloria a costa del faraón, lo que dice es el engaño de esa idolatría, el engaño de esa mentira en que han vivido los egipcios, ese engaño se acaba. Ese engaño se acaba. Y cuando se acaba ese engaño, entonces sabemos quién es el Dios verdadero. Y cuando reconocemos al Dios verdadero, entonces Dios toma su lugar y a partir del lugar que Dios recupera, todo lo demás va encontrando su propio sitio. Eso es lo que propone el Éxodo. Reducir la historia del Éxodo a un tema de liberación política, de liberación social, es recortar demasiado el mensaje de la Biblia. Es recortarlo de una manera absurda y, repito la palabra, injusta. Eso no es correcto. Tenemos que ver que el libro del Éxodo es fundamentalmente el libro que proclama la verdad del Dios que es genuino, del Dios que es auténtico, la verdad del Dios verdadero. Y a partir de ahí, tendrá que encontrar orden la vida del pueblo de Israel y tendrá que encontrar orden nuestra propia vida. ¿Te llama la atención eso? ¿Quieres darle a Dios su lugar en tu vida? Te dejo esa pregunta.